AGLOW, que es una organización internacional de mujeres y hombres en más de 170 naciones del mundo, que presenta los principios bíblicos como soluciones a los asuntos exigentes de nuestro tiempo. Impulsemos el reino del Señor hacia adelante al elevar el conocimiento de Dios. Síganos en redes sociales como AGLOW Chile. AGLOW, cada nación alcanzada, cada corazón cambiado. Por aquí, una vez más, Estudios Ministeriales. Te damos la bienvenida. Nos alegra que puedas tomar este tiempo para compartir con nosotros un breve tema que nos va a acompañar en este desarrollo para ver la iglesia como comunidad integradora. Con nosotros, Pastor Juan Pérez. Es un gusto volver a compartir este tiempo, es un gusto poder saludar a todos quienes nos acompañan en la pantalla. Es una ocasión especial conversar sobre la iglesia, fortalecer el ministerio y pensarla desde la integración como una comunidad. Quiero comentarles que usted puede escribirnos al teléfono que aparece ahí en su pantalla, puede hacer sus comentarios y puede también ver estas grabaciones a través de nuestras redes. Así que le invitamos a que usted sea una persona que siga estos diálogos pastorales. Quiero invitarles a acercarse a este tema tomando como base un hecho muy particular que tiene que ver con el nacimiento de la iglesia, ¿ya? Y para ello hay que acudir a Hechos capítulo 2, ¿ya? Vamos a leer algunas fracciones de ella. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en el Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mostos. Sí, este es un evento. Todos tenemos nuestras propias teologías y cada iglesia, organización que participa de esta ocasión, usted que nos ve de su casa o de donde sea que nos... Todos tenemos nuestras distintas maneras de leer este pasaje, pero podemos centrar aquí uno de los eventos que da origen al movimiento del cristianismo. Ya sea que usted vaya pensando en una cierta continuidad desde el antiguo o una disrupción directa aquí en este momento, pero aquí hay un proceso, un momento, un evento que marca el inicio de algo. Y de ese punto es de donde queremos conversar con ustedes esta mañana. Pensando un poco la importancia, ¿verdad?, del evento, porque bien se da como inicio a este movimiento que va a afectar después todas las naciones y va a llevar el evangelio a toda criatura, en todo lugar. Evidentemente es un cambio de paradigma, ¿ya? Un cambio de forma de entender el evangelio. Y entendemos entonces que también tenemos que darle un fuerte énfasis a la presencia del Espíritu Santo, que aparece como dando cumplimiento a esta promesa que había sido dada por Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel, ¿ya?, donde dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Bueno, acá se está produciendo este cumplimiento. También entendiendo algunos puntos
que no solo era un cumplimiento profético del Antiguo Testamento, sino que era la voluntad de Dios en el tiempo Kairos, ¿verdad? Que no era esta experiencia humana o decisión humana, fue la decisión de Dios hacerlo en este tiempo, ¿ya? Entonces, el actor principal acá, en este evento, es Dios mismo, Sí. no es el grupo de personas, no depende entonces del grupo de personas, la actuación que tengan o el desarrollo que vayan teniendo, sino que al parecer el personaje central en este relato es la persona de Dios en el Espíritu Santo. Sí, esta experiencia trina, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre había prometido en el Antiguo Testamento que este evento iba a acontecer. Luego Jesús, el Hijo, ya recuerda esto. En el libro de Juan le dice que esta promesa que oísteis, ya hablando de lo que Dios había dicho. Y luego aquí en el libro de los Hechos, también lo vuelve a repetir en el capítulo 1, ¿verdad? Esta promesa, ¿verdad? Esperen la promesa que oísteis de mí, la que fue dada por el Padre. Entonces, el Padre, el Hijo aparecen con la promesa y luego encontramos al Espíritu de Dios llevándolo a cabo. Entonces está la Trinidad involucrada en esta tarea. Por lo tanto, no podemos pensar que un evento de este tipo, formador del cristianismo, de la iglesia como entidad, no depende solo de una persona de la divinidad. No es que solo el Espíritu Santo está presente acá, ni solo Claro que el es. Padre, ni solo el Hijo. Acá estamos hablando de un evento en el que, al parecer, por lo que hemos ido entendiendo, hay una continuidad histórica de la Trinidad, de la deidad completa, actuando en esta situación. Es importante reconocer entonces la importancia de la Trinidad en la participación del nacimiento de la iglesia, ¿ya? Considerando que la palabra ecclesia, de donde aparece esta unión, es la asamblea de llamado de aquellos que el Señor ha rescatado. Estábamos muertos en delito y en pecado y a través de Cristo nos ha unificado, nos ha dado vida. Y entonces la unión de estas personas que han sido llamados desde afuera, ¿ya? Para formar esta entidad son la comunidad de fe llamada ecclesia, desde afuera, asamblea Sí, de los llamados de afuera. en el origen de la palabra sí, Sí. hay toda una situación de una asamblea política griega Sí. en la que solo los ciudadanos tienen participación. Así es que esta eclesía o iglesia de la que formamos parte a partir de ahora es una entidad de gente llamada de afuera, reunida porque tiene ciertas características que la hacen exclusiva. Y eso es interesante cuando vamos a conversar sobre la integración Sí. en la iglesia. Sí, hablamos de que este evento va a cambiar la forma de entender, va a haber un cambio de paradigmas de lo que era local judío, israelita en alguna forma, a un parámetro ahora mundial, porque el Señor va a cambiar el espectro. Ya ahora esto va a servir de base, pero la finalidad es predicar el Evangelio en todas las naciones, ¿ya? El tema es cómo pasamos de una unidad con base étnica a una unidad con base interétnica que va más allá del grupo al cual perteneces. Hay una unidad étnica en el grupo original, pero después hay una unidad de consecuencia, una unidad de misión. ¿Qué es lo que le da identidad a la iglesia en su momento? ¿Qué es lo que le da identidad al cristianismo en este tiempo? Eso es necesario revisarlo desde Hechos 2 también. Vamos a tener un tiempo para revisar detalles, ¿no? Así que si usted quiere anotar o quiere escribir o quiere aportarnos, puede hacerlo. Anote el número que está ahí, escríbanos. Sea partícipe de esta hermosa conversación. Quiero, fundamentando simplemente la introducción de esto, recordar de que este evento ocurrió 50 días después de Pascua, ¿ya? Que Jesús resucitó y estuvo 40 días con los discípulos y luego estuvieron 10 días donde tuvieron que estar en este aposento alto y estuvieron orando ahí hasta que llegaron a estar unánime, pues estar juntos es una cosa, unánime es otra. Y entonces estas personas tuvieron una especie de molienda interna, porque orar 1 hora, media hora, 5 horas, bueno, según el grado, uno va agotando en alguna forma el concepto personal hasta que uno llega a rendirse en el Señor y no sé, en estos tiempos me hace acordarme de momentos que hemos tenido retiros de oración o retiros en campamento buscando gracia
Y orar media mañana era un sacrificio terrible. Oramos, pero no oramos continuo, buscando, hasta que uno es tocado, rendido. Y esta experiencia de ellos los llevó a estar en el mismo sentir. Todos esperaban la promesa que el Señor había dado, y entonces, cuando ya estaban rendidos, vino el momento, el tiempo de Dios para este cumplimiento. Es cierto, este tema del cumplimiento, del tiempo y de los momentos de Dios es muy interesante, y vamos a conversar mucho más sobre esto en esta mañana. Vamos a pasar a un breve momento comercial, ya volvemos. ¿Está considerando viajar a San Pedro de Atacama? Quiero hacerle una recomendación. Hotel Itaí ofrece una experiencia inolvidable. Hotel Itaí es un lugar único y es especial para su descanso. Visite su página web www.itaihotel.com y realice su reserva para su visita a San Pedro de Atacama. Hotel Itaí, el oasis del altiplano chileno, le invita a disfrutar la tranquilidad del desierto bajo un cielo estrellado como usted jamás ha visto. Visita nuestra página web www.15uno.cl. Somos el 15.1. Tiempo de oración. Un programa para orar y reflexionar en la palabra de Dios. Lunes a viernes, desde las 11 de la mañana. Somos el 15.1. Lovet Panadería. Lovet Panadería y Pastelería. Variedad en empanadas, variedad en pan, ricos dulces. Además, un excelente servicio. Síganos en sus redes sociales como Lovet Panadería y Pastelería. Ubicados en calle Ramón Cruz, 636, Local H, Villa Frey, Ñuñoa. Una vez más aquí, Estudios Ministeriales. Agradecido al Señor por tu presencia y por estar acompañando este momento. Le invitamos a compartir nuestros temas y también a escribirnos. No solo vea el video, escriba, haga sus comentarios, haga sus aportes. Ya la palabra del Señor nos insta a todos a indagar, escudriñar, a reflexionar en ella. Así que también nos interesa ver cómo Dios está trabajando con usted estos mismos temas. Pastor Juan. Sí, esta unanimidad que se presenta en el evento histórico de Pentecostés, el mismo concepto de unánime es atractivo encontrarlo después en Pablo, cuando él en sus cartas, especialmente en Filipenses, llama a la iglesia a estar unánime, sí, sintiendo una misma cosa. Combatiendo firme por la fe, en nada intimidados por los de afuera. Entonces, esta unanimidad pareciera ser una de las definiciones de propósito, de las características fundamentales de la iglesia, el tema de la unanimidad. Y eso es me parece, no sé qué opinas sobre esta Sí, idea. llegar a ser uno en Cristo. Me gusta Romano cuando dice que nosotros lleguemos a ser, dice el texto, ¿verdad? En 1, 6, 7, por ahí está. Dice, lleguemos a ser de Jesucristo.
Es decir, no dice que somos totalmente, sino que estamos en un proceso para llegar a estar en el mismo acuerdo. ¿Cómo poder llegar a estar de acuerdo con el Señor? Necesariamente requiero las Escrituras para leer y entender, y requiero al Espíritu de Dios que me vaya convenciendo en este proceso para luego sujetar mi voluntad en esta transformación. Es decir, no hay este cambio de ser uno con Cristo si lo pretendo hacer solo desde mi fuerza. No puedo. Necesariamente requiero la palabra de Dios, al Espíritu de Dios y la voluntad humana para someterme voluntariamente a su precepto. Porque entonces la unanimidad, esta unanimidad que presenta el comienzo de Hechos, no podría tener tanta relación con la emoción en el ser humano, con nuestros sentimientos, porque esta psique que está en el ánima de la palabra unanimidad tiene que ver con una mía psique, una manera de pensar también. Entonces, llegar a tener un estilo de pensamiento que es muy interesante. Cuando Harry Brahman escribe La mente cristiana, el hecho de tener una mente cristiana es más complicado de lo que a uno le pareciera, porque no es solo nuestra ideología, nuestro pensamiento, nuestra doctrina, sino que es un tema de teología y de pensamiento, de qué manera llegamos a estar unánimes, es decir, en la manera de pensar y enfrentar las situaciones. Pensaba, cuando tú hablas de esto, claro, hay muchos autores para hablar, pero una de las cosas que uno puede mencionar es que el pensamiento de Dios era que ellos estuvieran en ese lugar. O sea, los que fueron convocados y aceptaron están ahí, ¿ya? Entonces, no fue todo el mundo, fue las personas con las que el Señor iba a dar inicio a esta promulgación, a esta experiencia. Entonces quiero decirle que Dios también hoy sigue llamando personas para estar en su presencia y también sigue dando nuevas experiencias a las personas de acuerdo a su estándar. Pero hay algo común, los que se van poniendo de acuerdo y en la misma pensamiento del Señor son los que tienen esta facilidad de vivir experiencias más profundas. ¿Acaso no es unos pasajes más adelante donde agrega el hecho de que Él añade los que Él quiere? Sí. Entonces sigue siendo una actividad divina. Actividad de Él. Actividad divina, sí. Pero la responsabilidad humana está en ese ser parte de una entidad en la que la unanimidad es parte esencial del asunto. Y es muy complicado en esta época pensar de qué forma un grupo humano puede estar unánime si hay tantas diferencias y tanta individualismo en nuestra cultura. Tal vez porque el pensamiento de ese grupo fue... leamos un poquitito un texto para reforzar. Mire, Hechos capítulo 1, versículo 4, dice: y estando juntos, les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí. Entonces ya ellos conocían las promesas que estaban en el libro de Joel y las que están en Ezequiel. Ambas razones nos hablan de que Dios va a poner su espíritu dentro de nosotros y nos va a ayudar a entender las Escrituras. Ahora, pero en este caso, ellos están ahora poniéndose, primero entendiendo que van a buscar esta promesa, pero luego tienen que creer, porque si no creen, no van a recibir. La Biblia dice, el que no creyere, ¿verdad?, no recibirá tal cosa. Entonces, aquí hay un hecho de conocer intelectualmente lo que se dice y luego mi relación con ello lo tengo que aceptar como una verdad, un hecho personal, hasta que yo soy capaz de recibir lo que Dios va a dar. Entonces, ponerse de acuerdo fue en lo que Dios había dicho y no en lo que ellos dicen. Porque si nosotros nos queremos poner de acuerdo entre nosotros, entre nuestros pensamientos, va a ser... cada persona una arista distinta, va a ser difícil ponernos todos de acuerdo. Pero cuando tomamos la palabra de Dios, que sería como nuestra meta, entonces todos trabajamos por la misma meta. Eso es más fácil. Sí, ¿ya? Pero es que ellos están esperando una promesa del Padre. Sí. La promesa del Padre, si uno hace un recorrido desde el texto bíblico, uno tendría que caer hacia el pacto, la promesa de una nueva promesa del profeta. Los profetas hablan de una nueva esperanza, hablan de un nuevo tiempo, hablan de una nueva realidad, y esa promesa es algo más amplio y grande que solo pensar en la manifestación de la divinidad, la manifestación externa
y cree que solo la unanimidad tiene que ver con los dones que se manifiestan en Hechos 2 o con la presencia del Espíritu Santo. Acá viene algo mucho más grande que viene siendo prometido desde el Antiguo Testamento y que además entra en toda esa mentalidad un poco apocalíptica de la gente de la época de Jesús, que están esperando la manifestación directa de Dios en lo concreto de la vida, el reino de Dios en concreto. Entonces ellos están esperando algo más grande. Esa promesa escapa a lo que a veces nuestra manera de ver actual tenemos sobre la iglesia. Sí, tal vez porque el concepto iglesia es más amplio, más genérico que lo que nosotros estamos visualizando ahora acá. Porque podemos hablar que la iglesia tiene también no es más que una organización, un organismo, está vivo. Entonces, la iglesia tiene ambas cosas, la parte administrativa, la parte ejecutiva tal vez de la tarea. Y por lo tanto, esta manifestación es como la presencia de Dios sellando el propósito que tiene, porque el que está detrás de esto es Dios. Y es Él el que comienza, pero luego esta tarea es divina y humana, ¿ya? Porque, querido hermano, hermana, pastores que están compartiendo este tiempo con nosotros aquí, y a los que les saludamos y les animamos por compartir esta discusión, en la que incluso a veces no estamos necesariamente en todo de acuerdo, como es la rica diversidad del mundo evangélico, es que esta unanimidad y esta realidad de la iglesia escapa a nuestras fronteras denominacionales. Sí. Eso es algo que también en nuestra iglesia, en la realidad que tenemos en nuestro país, aquí donde estamos compartiendo, es que tenemos esta variedad del mundo evangélico, que tenemos que entender que mi congregación no es la expresión única y absoluta de todo lo que es el cristianismo. También mi hermano en la otra denominación, en la otra congregación, en el otro ministerio, tiene algunas variantes de pensamiento teológico, pero que sigue estando llamado al mismo desafío que yo tengo de estar unánimes en Cristo. Sí, pensemos que cuando el Señor nos habla, por eso que este es el inicio, es como cuando nace la guagua, ¿no? Todavía falta crecer, todavía le falta desarrollarse, su nombre, y también en el desarrollo va a tomar una identidad de tarea. Bueno, esto va a pasar con las iglesias, ¿ya? En todo caso, lo que queríamos pensar es que el pensamiento de cambio viene porque el Señor se le ocurre irrumpir en el mundo que está todo bajo el maligno, y el Señor viene con el propósito de reconciliar al mundo por medio del Hijo. Entonces la iglesia o la asamblea de los llamados que el Señor está congregando son personas que están siendo rescatadas desde el mundo y están siendo transformadas al pensamiento de Dios. Entonces aquí hay un proceso de cambios y un proceso de transformación. Entonces no es solo la irrupción del Espíritu de Dios derramado en ellos, sino Dios va cambiando la mentalidad y va cambiando las experiencias. Porque la irrupción del Espíritu Santo en medio de este grupo no tiene relación directa con la espiritualidad o la devoción individual. Tiene que ver con la expresión de testimonio comunitaria. No puedo pensar que mi vida devocional o la vida individual de relación con Dios es la expresión máxima del cristianismo, porque el cristianismo surgió como una entidad de testimonio, una realidad de misión, y esa realidad de misión y testimonio se da en forma integradora. Por lo tanto, todos tienen la ocasión de recibir la misma presencia, la misma experiencia, la misma situación, pero también con el mismo propósito, de que llegue a ser una experiencia y alcance a otros más allá. Pensamos un poquitito que todas las personas son distintas, y por lo tanto cuando el Señor hace esta convocatoria a todos les da distintas asignaciones. Entonces no tenemos todos iguales, no es real. Cuando uno mira el ejemplo de lo que está escrito acá, no todos hablaron el mismo idioma, todos hablaron un idioma distinto para poder hablarle a la gente de igual a igual. Entonces Dios no nos da a todos la misma experiencia, a todos nos da distintas formas de entender y de vivir el Evangelio, y por lo tanto en esta diversidad podemos hablar de la integración del Señor, que el Señor no dejó fuera a los habitantes de Jerusalén, sino que esta inyección sobre este grupo que estaba separado fue usado para poder llegar a los que estaban a su alrededor. Ahora, el lugar en sí, cuando uno tiene la posibilidad de estar en Jerusalén y va a este lugar que fue reconstruido, encontramos que
el aposento alto me deja bastantes dudas en el lugar. ¿Ah? Voy a decir, porque primero está en un segundo piso, y es verdad, era un segundo piso donde había ocurrido. Como fue reconstruido, lo hicieron con unas columnas otomanas hacia las orillas, por lo tanto es como una parte de la cúpula de una corona, a esa que va hacia arriba, así lo tienen puesto. Entonces, claro, hay que ver que eso fue reconstruido posterior. Pero si uno mirara hacia afuera, porque se supone que cuando ocurre este evento, fue tal la bulla que la gente se amontonó a ver, y si Pedro predicó a 3.000 personas, ¿dónde estaban esas 3.000 personas? ¿Ya? Y entonces tiene que haber un espacio para ocupar estas 3.000 personas. Sin embargo, cuando usted ve el lugar, las calles no son tan anchas, y por eso la gente se amontonaba cuando pasaba Jesús, o pasó en algún momento, la gente se amontonaba para ver, y los guardias tenían que separar a la gente porque las calles eran pequeñas, no eran calles anchas. Entonces, para que ocurriera eso, literalmente tuvo que haberse llenado todo el lado de personas. Quiere decir que el estruendo que Dios hizo con estas personas fue tan masivo, y el Espíritu de Dios fue tan eficaz en conquistar a estas personas, que acumuló a esa multitud alrededor de toda la cuadra. Me pareció un poco como cuando acá en Chile de repente hubo una protesta social y la gente llenó todo el centro ahí donde están los edificios de gobierno, y la gente, fueron miles de personas puestas. ¿Ah? Así, yo me imagino de la misma forma, en menos proporción de personas, pero por las calles debió haberse visto de la misma manera. Una gran masa de personas tratando de escuchar y tratando de entender. Es decir, no hubo un enfoque en el expositor. Acá está muy interesante el hecho de que el foco está puesto en la cantidad de receptores del mensaje. No hubo una selección previa de quiénes van a escuchar. No hubo una condición de que, a ver, los que pueden escuchar el mensaje son Juanito, Pedrito y Miguel. Acá hay una masa de personas que está escuchando. Y ese es uno de los elementos de la integración. Hay unanimidad, hay una acción directa divina, hay un cumplimiento profético, léalo en el ámbito en que usted quiera leerlo, pero al fin de cuentas el tema es que hay un mensaje que tiene que ser entregado, no un mensaje que tiene que ser atesorado y aprisionado en la persona. Cuando el Señor permite esta experiencia derramado en todas las personas, usa el término panta, dice todos, no deja a nadie fuera, pero en la llenura también usa el panta. Quiere decir que toda la gente recibió de esta experiencia, y por lo tanto no hubo, como explicaba nuestro pastor, selección de a quién usar y a quién no usar, sino que Dios levantó a las personas para participar, y cada uno fue usado por el Señor en distintas funciones o distintos idiomas o distintas realidades, donde tuvieron una aceptación social de igual a igual, que también es muy importante entender que si uno hablara desde una perspectiva superior al otro, genera división. Sin embargo, ellos escucharon hablar en el mismo contexto, de igual a igual. Pero el problema es que nosotros, es un problema quizá, oiga, porque tenemos la tendencia a pensar que ese todos está en relación con la experiencia, y que todos quieren la experiencia, pero no, ese todos y esa relación con la experiencia está enmarcado en un todo más grande, que es el testimonio a todos. Sí. Es más importante enfocarnos en el todos de la entrega del mensaje que en todos con la recepción de la experiencia, porque a lo largo de la historia, después en el contexto del desarrollo histórico, no hay un todos experiencial igual y similar. La experiencia sí se van dando, pero esta experiencia no puede ser el marco en el cual estamos enfocando. El foco del asunto, el foco del evento está en la expresión del testimonio hacia todas las personas que podían escuchar. Me parece que podemos ahondar un poco más, pero vamos a hacerlo en el siguiente bloque. Le invitamos a acompañarnos en un momento más. Queremos extender un cálido saludo a la congregación en su presencia de la comuna de Pudahuel. Te invitamos a conocer su página web www.ensupresencia.cl. No te pierdas la oportunidad de visitar su reunión dominical a las 18:30 horas en San Pablo 9297 Pudahuel, Santiago de Chile.
Iglesia en su presencia, 40 años alcanzando, creciendo y sirviendo. No lo puedo entender, no alcanzo a imaginar cuán glorioso eres tú, y no puedo describir lo profundo de tu amor. Antes escuché de ti, pero hoy te puedo ver. Digno de alabar, por siempre tú serás. Digno, tú eres digno, digno de alabar, por siempre tú serás. Gloria, yo doy gloria a aquel que me salvó. Y me diste libertad, y no puedo describir la gracia que hay en ti. Antes escuché de ti, pero hoy te puedo ver, te puedo ver. Digno, tú eres digno, digno de siempre tú serás. Digno, tú eres digno, digno de alabar, por siempre tú serás. Digno, tú eres digno, digno de alabar, por siempre tú serás. Digno, digno. Tú eres digno, digno de alabar, por siempre tú serás. Cantaremos de tu majestad, hoy cantaremos de tu gloria, hoy cantaremos de tu majestad, hoy cantaremos de tu gloria, hoy cantaremos de tu majestad. Cantaremos de tu gloria, y hoy cantaremos de tu majestad, y hoy cantaremos de tu gloria, porque eres digno, tú eres digno, digno de alabar, por siempre tú serás. Digno, tú eres digno, digno de alabar, por siempre tú serás. Digno, tú eres digno, 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 digno de alabar, por siempre tú serás.
digno de alabar, por siempre tú serás. Digno, tú eres digno, digno de alabar, por siempre tú serás. Una vez más, aquí estamos en Estudios Ministeriales. ¿Ya? Le invitamos a compartir con nosotros este breve acercamiento a la iglesia desde una mirada ahora integradora socialmente. Pastor Juan. Sí, porque queremos otra vez agradecerles el tiempo que disponen para acompañarnos en cada ocasión y poder ver una discusión, una conversación respetuosa, con ciertas divergencias, porque esto es el mundo académico que queremos hablar en estudios ministeriales. Queremos ser un aporte al desarrollo de su propio ministerio, querido hermana, querido hermano. Y este de hermano, hermana, va porque el pastor, entonces, cuando se produce la integración, esta unanimidad del evento en Pentecostés, ¿quiénes escuchan? ¿Quiénes forman parte de esto? Porque hay relación genérica ahí. Bueno, cuando el Señor fue a ascender a los cielos, porque también sería mirar quiénes fueron los que estaban en Galilea esperándolo. Recuerda que Él le dijo a los discípulos que lo esperaran allá y Él iba a encontrarse. Y luego en esta salida, cuando cumple los 40 días y se va, la gente que lo seguía no eran solo hombres, eran hombres y mujeres. ¿Ya? Reconocemos que estaba María Magdalena, que estaba María, la madre de Jesús, María también, la esposa de uno de los apóstoles ahí, Juana, la hermana de Jesús, etc. Había gente que le seguía, más los apóstoles que también estaban acongojados. Entonces, no eran solo los 12 que estaban alrededor ahora, 11 en este punto. Había un cambio ahí. También había multitud. ¿Por qué? Porque nunca estuvo solo. Es decir, habían 12 del círculo cercano, pero había muchos seguidores. Ahora, nadie especifica la totalidad de estas personas. Estudiando un poquitito a Darío López, hablándonos exclusivamente sobre la interpretación de Lucas, hace un acercamiento a este tema y tampoco él llega a una conclusión del número exacto, pero da un promedio. Si 120 llegan a estar en esta obediencia en Jerusalén, porque les dice no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa, y los que se van a este sector alto es particularmente, dice 120, entre comillas, varones, pensando, yo creo que en alguna medida en Israel, sobre las personas que gobernaban, ¿verdad? En alguna forma del Antiguo Testamento menciona un promedio. Pero no eran solo hombres, también había mujeres. Entonces, la cultura solo menciona hombres, así que ahí no estaban mencionadas las mujeres. Así que deben haber habido más. Yo creo que no queremos interferir en lo administrativo de cada congregación, pero lo esencial y valórico, acá entonces en este grupo, que escucha, que participa, que ve, que se une, hay una misma dignidad de hombres y mujeres. En cuanto a dignidad dentro del Evangelio, diría Berdiayev, la dignidad del cristianismo, esta alcanza hombres y mujeres dignamente pertenecientes al cuerpo, pertenecientes a la organización y comunidad. Tal vez en los roles, depende de cada denominación cómo lo va viendo, y claro, podemos discutir eso 3 días, pero acá en cuanto queremos decirle que lo integrador de la iglesia es que integra hombres y mujeres y que son parte digna en equivalencia dentro del cuerpo de Cristo.
Hay una referencia bíblica por ahí que dice que ya no hay ni esclavo ni libre, sino Ni varón ni hijos. mujer. Ni hombre ni mujer, sino hijos. Y entonces, evidentemente que todas estas personas están de la misma condición delante de Dios, porque Dios llamó tanto a hombres como a mujeres. Lo mismo podemos pensar cuando habla en las promesas justamente que derramará su espíritu, dice que lo derramará sobre siervos y siervas, es decir, junta hombres y mujeres. Entonces, Dios no hace esta diferencia y evidentemente que si la Biblia no lo hace, en las concepciones que nosotros vemos en las raíces latinoamericanas, encontramos que hay iglesias que generan estas diferencias, se debe a un rasgo cultural, pero no bíblico. Claro, porque toda la teología tiene un trasfondo cultural. La teología, la manera de pensar a Dios que tenemos, está hecha en la realidad en la que estamos. No podemos hacer teología fuera de nuestra cultura. El cristianismo tiene una relación teológica con la cultura en la cual es leído. Hay algunas corrientes de pensamiento que van a proponer que el cristianismo es supracultural, por lo tanto es un valor universal que no tiene relación con la cultura. Pero en la práctica es muy difícil de sostener esa postura porque viene de una cultura ya. Los que proponen esa lectura vienen de su cultura leyendo eso y lo traen a nuestras culturas latinas y nosotros tenemos que pensar eso en el ambiente en el que estamos, en nuestro propio nicho, espacio sociológico y tenemos que leer eso en la cultura en la que estamos y darnos cuenta que muchas veces hacemos diferencia hombre-mujer porque venimos con cultura en la que el machismo está presente y en la que tenemos ciertas reacciones al rol que la mujer puede tener en la iglesia. Esencialmente, en cuanto a dignidad, somos todos discípulos del Señor. Sí, pensé también un momento recordando a Lemsky, que escribe sobre, esta es una exégesis contextual, y él habla particularmente de que el lugar del aposento alto coincide con una casa donde se desarrolló también la cena del Señor, ¿ya? La primera cena fue la casa de María, ¿ya? María, la madre de Juan Marcos, y era un lugar donde los discípulos se reunían. Cuando usted sigue leyendo se da cuenta que los discípulos se esconden ahí en esa casa y ese era un lugar que conocieron y siguieron y ellos tenían un aposento alto, ¿ya? Así que hay coincidencias en los temas. Así que se habla de que probablemente este era el lugar donde estaban reunidos, ¿ya? Y entonces le dieron ya una indicación y hay a otros autores, pero el que mejor describe el concepto es Lemsky, ¿ya? Ahora, quiero no solo mencionar eso, de que era un lugar que ahora está, dentro de Jerusalén, y cuando uno participa, está dentro de Jerusalén, dentro de las murallas de la ciudad antigua, porque está la ciudad moderna y la ciudad antigua está amurallada, así que uno, para ingresar a la parte bíblica, tiene que ingresar a ese sector. El otro lado es muy moderno, tiene hoteles preciosos y hacia adentro tiene estas calles angostas que les decía yo, que cuando uno llega a este lugar, sí, yo creo que sí que hay algunas cosas impresionantes. Como hay mucho turismo, hay comunidades orando en todas partes y usted escucha hablar del Señor y hay una presencia del Señor, uno no la puede evitar, uno se quebranta pensando y viendo el lugar. Y cuando ingresamos al lugar, sabiendo que este era probablemente el lugar donde fue el derramamiento, hay algo especial en el ambiente y hay algo especial en nuestro corazón, porque es como esta conexión que tenemos con la palabra y emocionalmente nos quebrantamos. Yo sentía un deseo profundo de adoración al Señor. Pero yo veía a los hermanos y veía a la gente de las otras comunidades, porque habían unos chinos, habían unos mexicanos, atrás habían unos tipos rusos, habían otras personas como árabes o hindúes afuera. Entonces, pero a escuchar la multitud de gente y todos adorando y todos al mismo tiempo, vino a mi mente en ese lugar ese tiempo de adoración que aparece ahí en Apocalipsis, donde estarán todas las naciones adorando al Señor. Y esto era lo que venía a mi mente cuando estaba ahí en ese salón, ¿ya? Y pensé también, qué glorioso que Dios no hizo diferencia ni entre hombres ni mujeres, ni tampoco en las personas que venían de otras comunidades y de otras partes de naciones,
que estaban en ese momento en Jerusalén, algunos por comercio y otros por religiosidad, pero estaban en ese momento, y que Dios los integró a este mover de su espíritu. Lo que queremos enfatizar en esta ocasión es que Dios integra personas a la comunidad de fe que se llama iglesia. La iglesia tiene un deseo centrípeto de atraer personas y formarlas como parte del cuerpo de Cristo. Que se haya sucedido en Jerusalén, que tengamos toda esta experiencia histórica, este lugar, este espacio en el cual se ha sucedido lo que relata el texto, a nosotros nos lleva a pensar en el espacio en el que Dios formó y culminó el proceso. Pero tal vez para una siguiente ocasión hablar, si esto sucedió en un ambiente judío, qué tan judía es la iglesia y qué tanto es el cristianismo judío en su expresión actual. Sí. Y eso no sé si nos tenemos tiempo para conversar ahora, pero... Podemos revisarlo en la siguiente clase. Pero mire, solo un detalle, es que en el caso nuestra unión es con Cristo, no es directamente con todo Israel. Seguimos a Cristo. El rey Israel fue el tronco de donde vino esta salvación a todos los hombres. Por lo tanto, respetamos esta condición. Sin embargo, nosotros no seguimos el planteamiento solo de Israel, no, seguimos a Jesucristo. Por eso nos llamamos cristianos, cristos pequeños, ¿ya? Pero cuando uno confunde esta razón y sigue el planteamiento de solo Israel, comete el error de volver hacia la ley y por lo tanto comienza a enfatizar las fiestas, comienza a enfatizar las leyes, comienza a enfatizar la cultura, las tradiciones locales, y Cristo tiene un pensamiento distinto. Israel es local y el cristianismo es mundial. Pero además es el Israel que tenemos relatado en el texto bíblico, sí, no el actual. Estado político llamado Israel, que también hay que hacer una cierta y tremenda diferencia en cuanto a realidades culturales, sociopolíticas. El énfasis entonces de este movimiento pentecostalizado fue para dar testimonio al mundo, ¿ya? A lo suyo vino, es decir, a lo suyo. Pero los suyos, es decir, Israel, ya no le recibieron. Claro. Más a todos los que le recibieron en el mundo, a esto les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, un detalle que cuando enfatizamos lo suyo es porque una interpretación es que Él viene como Señor de la creación a ver su creación, y dentro de la creación algunos que tenían esta opción no lo reconocen, pero Él está como Señor de la creación, en la universalidad de Dios. Me gusta que la experiencia no fue capturada por un solo grupo y que esto es nuestro y nadie más lo tiene. Me hace referencia a esto, al movimiento pentecostal que nace con el movimiento de Azusa a principios de este siglo. ¿Ya? Cuando hablamos del 1900 y comienza esta relación de la Azusa, hay un paralelismo con este movimiento pentecostal de Hechos 2. ¿Ya? Primero, de que están buscando la gracia de Dios. Seymour, que estaba a cargo de esto, no era una persona bienvenida en el ambiente americano. ¿Ya? Primero porque era de origen africano, ¿ya? Y evidentemente que había un sesgo racial allá, así que ahí había un problema. Y la segunda cosa de que Seymour tenía una deficiencia física, había tenido un accidente y estaba tuerto. Entonces, peor todavía, porque en el Antiguo Testamento, cuando uno busca, el Señor dice que los que sirven en la casa del Señor tienen que ser perfectos en su porte. Entonces, ninguna persona con defecto podía ministrar al Señor. Entonces, se fueron a la ley. Pero cuando uno comienza a entender lo que Dios dice, que esto lo hizo para poder reconciliar al mundo, Dios en su gracia hace este tipo de cosas que sorprenden. Entonces, aquí hay una razón. ¿Quién iba a pensar que estos judíos que estaban escondidos, atemorizados por esta persecución que se estaba formando después de la muerte de Cristo, iban a tener un impacto tan grande en esta relación? Solo a Dios se le ocurrió, no se le ocurrió a los hombres. Sí, porque este movimiento pentecostal, una de sus expresiones es Azusa, y hay
3 corrientes pentecostales Sí, en su momento, mucho 3 más, movimientos sí. que coinciden, también dependen de lo que fue un movimiento más grande, que es el movimiento de la santidad, el Antes cual que ellos, depende sí. anteriormente de Wesley y de Jonathan Edwards, y Sí. antes de otro, entonces Hasta la Reforma, hay muchos hasta allá. y antes de la Reforma, los valdenses, Sí. que son previos a la Reforma, entonces a Van lo largo Hus de toda también. la línea del cristianismo siempre ha habido un intento de mantenerse fiel a la expresión de integración del cristianismo, y el problema es cuando un determinado grupo del espectro evangélico considera que en sí mismo cumple la totalidad de esta situación, y entonces nos ponemos en una muralla y decir, nosotros somos la expresión clave y clara del cristianismo, los demás no. Y a veces sucede que cuando hay grupos que marcan el territorio por función de la experiencia, y que entonces enfatizan la experiencia y consideran que es la marca esencial. Lo más importante es que Dios no hace acepción de personas y que esta experiencia tampoco es capturada por una sola congregación. Y queremos pensar en la integración, que el pensamiento de Dios es para todos los seres humanos, ¿ya? Así que queremos darle gracias por este tiempo de conversación, ¿ya? Y Pastor Juan, Invitarlos para gracias, un siguiente ¿ya? encuentro para que podamos seguir discutiendo y conversando sobre la iglesia como una comunidad integradora. Y así esperamos que nos acompañes, ¿ya? Un detalle más. Si usted quisiera participar de un conversatorio con temas pastorales como estos, nosotros los días lunes, todos los lunes, durante este año 2025, estamos dando a las 8 de la noche un link para que usted participe de este tipo de conversación. Si están bien hacerlo, escríbanos al WhatsApp que tienen en el televisor, ¿ya? Y con mucho gusto le ayudaremos para que usted también sea parte de estas conversaciones. Dios les bendiga, ¿ah? Que estén muy bien. Saludos a todas sus familias.